En este segundo video vamos a revisar toda la parte de la clasificación de los títulos valores, según su derecho que incorpora, según su forma de circulación, según la estructura de la relación cambiaria y según su relación con el negocio en que se origina. Ahora bien, el artículo 619 tiene muchísimo contenido relevante. Son pocos renglones en esos incisos que componen el artículo, pero nos llenan de información que van a nutrir el curso de títulos valores durante todo su desarrollo. Nos acaban de hablar de la naturaleza como bien mueble, la naturaleza como documento, nos contiene esa alusión a los principios y a los atributos, y en el último inciso además empieza a mencionar algunas clasificaciones de los títulos valores. La doctrina se ha ocupado de observar ese 619, concluir de allí la primera clasificación y crear otras. Y vamos a entrar a estudiarlas porque son muy importantes a futuro. Cada que empecemos el análisis o el estudio de un título valor, lo vamos a someter a estas categorías o clasificaciones. Vamos a tratar de entenderlo a partir de ellas. Entonces, por eso es bien importante que desde ahora las observemos y aprendamos un poco sobre ellas. La primera clasificación de los títulos valores es según el derecho que incorporará. La primera es cuáles son los derechos que se incorporan en un título valor. Entonces ese artículo 619 nos va a decir que básicamente podemos incorporar derechos de contenido crediticio, derechos de tradición o representativos de mercaderías, y finalmente menciona derechos de participación o corporativos. Vamos a entrar a detallar cada uno de estos tres, que como dije conforman, digamos, o constituyen la primera clasificación, que es el derecho a incorporar. Muy bien, ¿cuáles son los títulos valores de contenido crediticio? Pues básicamente los que incorporan el derecho a reclamar una suma de dinero en un tiempo futuro. Suma de dinero que tendrá que pagar el obligado, suma de dinero que puede exigir el beneficiario. Entre ellos están los que aparecen allí enlistados en la diapositiva: la letra de cambio, la factura, los bonos cuando sean ordinarios, los certificados de depósito a término fijo y el pagaré como los más relevantes. En todos ellos hay una relación entre acreedor y deudor por una suma de dinero a tiempo futuro. Creo que en el uso normal de la vida que todos llevamos, al menos hemos visto una factura alguna vez. Las letras de cambio también son frecuentes y los pagarés lo son. Pero aquí es importante hacer dos precisiones. La primera es respecto a la factura, porque la factura nos lleva al escenario de un título que ha sido recientemente modificado. Y me refiero a lo reciente porque todos los demás pues continúan rigiéndose por las reglas que están en el Código de Comercio de 1971. Para la factura tenemos una legislación, digamos, un poco más reciente, que es la Ley 1231 de 2008. Ahí se hacen algunos cambios, ajustes, se busca darle mayor funcionalidad al título, y vamos a ver cómo ese tránsito ha generado un acomodamiento importante en el sistema de derecho cambiario, pero también en la manera como los agentes económicos utilizan los diferentes títulos. Hay que tener cierto cuidado con la factura. ¿Por qué? Porque nosotros también conocemos en el derecho dos instrumentos distintos que se llaman factura. Aquí vamos a hablar de la factura que es verdadero título valor, es decir, aquella que se ha expedido cuando o bien se ha vendido una mercancía o se ha prestado un servicio, pero el precio ha quedado pendiente de pago. Es decir, lo que incorpora realmente la factura como título es el derecho a reclamar ese precio que quedó pendiente o esa parte de precio que quedó pendiente. Y por eso cumple con la regla de ser
una suma de dinero para ser reclamada en un tiempo futuro. Pero ese documento es distinto a las facturas de venta. Recuerden que en el contrato de compraventa y de compraventa mercantil, en las reglas del Código de Comercio sobre compraventa, también existe un documento que se llama factura de venta, y es aquel que puede exigir el vendedor al comprador, y que de alguna manera en el uso y en, digamos, una manera responsable también de ejercer la profesión de los comerciantes, se ha cambiado un poco el entendimiento de esa regla y se entiende más como un deber o una obligación del vendedor o prestador del servicio, y es expedir la factura. No tanto en la misma, digamos, discurso del artículo, como que el comprador o tomador puede exigir la factura. No, la práctica y la doctrina lo colocan en sentido contrario. El prestador o el vendedor está obligado a expedir la factura. Pero de esas estamos llenos todos los días. Esos vouchers que nos dan cada que hacemos una compra en un almacén de cadena, en una cafetería, en un almacén de electrodomésticos, de vestuario, de cualquier tipo de especies que nosotros adquirimos o de servicios que tomamos, ese documento en el que consta qué se vendió, cuál era el precio unitario, cuál era el precio total, si se le cargó IVA, con qué medio lo pagó, en qué fecha, quién es el que vendió, quién es el que compró. Eso es una factura de venta propia del contrato de compra-venta, y lo que hace es servir de prueba de existencia del contrato. Es decir, a partir de ese documento es que nosotros vamos a poder exigir los derechos, reclamar vicios redivitorios, exigir las garantías mínimas presuntas o utilizarlo simplemente como prueba en acciones contractuales. Pues ese no es el documento del que hablamos acá en nuestra clase sobre títulos valores. Aquí vamos a hablar de la factura como título valor que contiene un precio que ha quedado pendiente de pago, y ese precio se ha originado bien en la venta de unas mercaderías o en la prestación de unos servicios. Quiero hacer una precisión con respecto al título valor cheque, porque sé que les ha llamado inmediatamente la atención no verlo incluido dentro del listado de los títulos valores a los que me estoy refiriendo como títulos de contenido crediticio, porque parece que son muy cercanos. Un cheque incorpora el derecho a reclamar una suma de dinero. El punto es que no incorpora el derecho a reclamarla en un tiempo futuro, y ahí la diferencia con los demás que sí son creados con ese sentido. El cheque es más bien un medio de pago. El cheque es un documento que se vence a la vista, y es un documento que debe ser pagado a su presentación si esta es oportuna. La ley consagra unos plazos dentro de los cuales debe hacerse la presentación del cheque para que se considere oportuna, y si se hace dentro de ellos debe ser pagado. De hecho, los invito a que revisen el artículo 717 del Código de Comercio, porque allí es bien claro que el legislador dice que las posfechas, digámoslo de alguna manera, no obligan. Es decir, un cheque posfechado no obliga al tenedor a esperar la posfecha. Y si es presentado antes de la posfecha, el librado, que es el banco, debe hacer el pago del cheque. Debe hacer el pago, si hay fondos suficientes lo paga completamente, o si solo hay una parte de fondos, entonces hace un ofrecimiento de pago parcial. Pero la naturaleza del cheque no es ser un título de contenido crediticio. Sin embargo, ustedes me están oyendo y están pensando en que yo vivo en otro mundo, porque en el mundo comercial continuamente nos están invitando a hacer compras con cheques posfechados, a utilizarlos como un medio de pago que se difiere en el tiempo. Pues bien, ahí se mezclan dos cosas distintas y que es importante que miremos. Lo primero es que entre el sector financiero y el sector comercial cada vez se hacen más alianzas para desarrollar o incentivar sus productos. Y el caso del cheque es bien interesante porque cada vez más se había reducido la utilización de este instrumento. Cada vez menos estábamos utilizando cheques. Por un lado, por el costo,
cada formulario de cheques tiene un costo importante. La chequera como tal, como talonario de cheques, también es costosa, pero además por el impuesto a las transacciones financieras. Es decir, finalmente había un afectado con el impuesto aquel que empezó 2 por mil, 3 por mil y ya hoy es 4 por mil, que se llama impuesto a las transacciones financieras. Entonces como que cada vez se evitaba menos la utilización se evitaba más la utilización del cheque. Pero además, allí hay que tener en cuenta que el tema de las tarjetas débito, tanto para cuentas de ahorro como para cuentas corrientes, cada vez lleva a que se utilicen menos los cheques, porque estas tarjetas pues facilitan retirar dinero y hacer pagos de una manera más eficiente. Pues bien, parece que detrás de estas propuestas que invitan a pagar con cheques posfechados hay algún elemento de alianza entre el sector financiero y el sector comercial para que resurja la utilización del cheque. Pero además allí tenemos que tener en cuenta un elemento, y es que en el negocio causal, en esa venta de bienes, de enseres, de electrodomésticos que hace, por ejemplo, una gran superficie, en ese negocio causal con el cliente hay un compromiso y hay una cláusula de respetar la posfecha. Entonces esos ya son dos escenarios distintos. Una cosa es el cheque como tal, frente al que no hay que respetar la posfecha, porque lo dice el artículo 717, porque hay que entenderla además como no puesta o no escrita. Y otra cosa es el mundo del negocio causal, donde yo me puedo comprometer a respetar la posfecha y puedo llegar a tener consecuencias si irrespeto ese pacto. Entonces, en la naturaleza del cheque, como ha sido concedido por el legislador, como el legislador lo diseñó, no es un título de contenido crediticio, es un medio de pago. Ahora bien, hay una segunda clasificación según los derechos que incorporan, y son aquellos títulos que le dan derecho a su tenedor para que se le tradite la propiedad sobre mercancías, para que se le haga dueño de unas determinadas mercancías. Y básicamente los tenemos allí enlistados los títulos que han incorporado ese tipo de derecho. Los bonos obligatoriamente convertibles en acciones. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de decir en toda esta exposición anterior, los títulos valores son considerados bienes muebles, por consiguiente son considerados mercancías. Cuando yo adquiero un bono, pero no un bono ordinario que me da el derecho a recibir suma de dinero, sino que me da el derecho a recibir una acción que es parte de capital de la sociedad emisora, pues realmente yo estoy adquiriendo es el derecho a que se me entregue una mercancía. ¿Cuál es la acción? La carta de porte y el conocimiento de embarque van a surgir dentro del contrato de transporte y son documentos que expide el transportista independientemente de cuál sea el sistema, si unimodal o multimodal, y permiten al destinatario hacerse dueño de las mercancías que el remitente ha enviado con el transportista o transportador y que el transportador lleva consigo bajo sus distintos medios de hacer el transporte. Son utilizados tanto a nivel internacional como a nivel local y se van a diferenciar en sus dos especies, carta de porte y conocimiento de embarque, depende del tipo de transporte que se utilice. La carta de porte se utiliza para los transportes terrestres, estamos hablando de todo lo que tenga que ver con ferrocarriles y vehículos automotores de carga, y los conocimientos de embarque los vamos a tener en el transporte aéreo y transporte marítimo. Y van a permitir eso, van a permitir que las mercancías que un remitente pone en manos del transportador puedan entregársele a título de propiedad al destinatario. Y él reclama la propiedad pues justamente porque tiene esa carta de porte o ese conocimiento de embarque donde él figura como el beneficiario y lo tiene materialmente para cumplir el principio de necesidad. Y luego señalo allí el certificado de depósito en almacenes generales de depósito. Ustedes conocen que en las organizaciones del sistema financiero
que en Colombia están todas agrupadas en grandes grupos económicos, además de tener establecimientos de crédito, fiduciarias, compañías de financiamiento comercial, una cantidad de instituciones prestadoras de servicio financiero, también tienen unas entidades que se denominan almacenes generales de depósito, que cumplen una función originalmente de dar depósito a mercaderías, a cosechas, a importaciones en tránsito, a mercancías que están en exhibición para venta, pero más allá del depósito, de la custodia, del adecuado cuidado y protección de las mercancías, lo que hacen es expedir un título valor que las representa y que puede ser transado libremente en el mercado y que genera en consecuencia la transferencia de las mercancías que están contenidas en ese instrumento. Entonces, los títulos de tradición o representativos de mercaderías lo que permiten es hacer una transferencia de dominio, permiten que el beneficiario o legitimado reclame y reciba el dominio sobre mercancías. Una tercera clasificación, según el derecho que incorpora, la menciona el artículo 619 y dice que hay unos títulos que son corporativos o de participación. Y aquí hay algo llamativo y simpático que quiero que tengamos en cuenta, es que no se está refiriendo a otra cosa distinta que a las acciones. No está diciendo específicamente acciones, sino que dice títulos corporativos o de participación. Es decir, está hablando de parte de la contraprestación que la sociedad entrega al socio o aportante en esos negocios que básicamente son plurilaterales de voluntad, en el caso de las sociedades regidas por el Código de Comercio, o aún unilaterales de voluntad, en el caso de la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada, regida por la Ley 1258 de 2008. Pues bien, es el único lugar de ese capítulo tercero del libro tercero que se dedica a los títulos valores donde se refiere a las acciones y ni siquiera las menciona. Es decir, dice hay títulos corporativos o de participación. Es claro para un intérprete de la norma que se está refiriendo a las acciones, pero no las vuelve a referir en ningún momento para darles, digamos que un tratamiento típico y completo dentro de ese régimen cambiario. Para conocer cuál es el manejo, la estructura, los requisitos de existencia de las acciones, habrá que ir al libro segundo del Código de Comercio y ubicarnos en las sociedades y concretamente en la sociedad anónima, y allí podremos entender con plenitud cómo es que funciona este título valor. Lo primero es que está directamente atado a ese negocio de constituir una sociedad, es la contraprestación que recibe el aportante y cumple esa función económica de representar partes de capital. Pero no solo representarlas, porque la acción puede ser transada, la acción puede ser afectada con un gravamen real, sobre ella pueden hacerse distintas operaciones como las que se hacen sobre los diferentes bienes muebles que conocemos en el derecho privado. Sin embargo, algún sector de la doctrina critica la naturaleza de título valor de las acciones. Una primera razón, por lo anecdótico que les acabo de contar, por la ubicación geográfica dentro del código de las normas que la rigen. Otra de las críticas tiene que ver con que es un título valor en el que no hay obligados de regreso. ¿Qué quiere decir? Que no hay, en estricto sentido, endosantes. Porque cada que el título circula, se cancela o destruye y se crea o expide uno nuevo para entregárselo al nuevo adquirente. Pero además, la doctrina que critica la naturaleza de título valor de la acción también se refiere al hecho de la literalidad, porque es bien estrecho el ámbito de la literalidad en la acción. Se describen o mencionan muy pocas cosas y hay que ir a una cantidad de elementos extra título, extra cartulares, para poder conocer los contornos efectivos del derecho. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la sola lectura de la acción
no nos da claridad sobre el derecho que contiene. Hay que ir a otros instrumentos como el acto constitutivo, las reformas estatutarias si las hay, el certificado de existencia y representación legal, otro tipo de elementos que no están puestos textualmente en el título valor acción. Y por eso entonces la doctrina, digamos que es desertora de la naturaleza de título valor de la acción, va a decir, aquí ni siquiera hay literalidad, se rompe uno de los principios fundamentales y entonces las acciones podrán ser documentos de legitimación, podrán ser otro tipo de instrumentos, pero no llegan a la condición de título valor. Sin embargo, cuando abordemos en detalle el tema de las acciones, voy a presentarles por qué yo adhiero a la teoría que acepta la naturaleza de título valor de la acción. Y respecto de las acciones, ustedes ya tienen, digamos, un elemento de formación en la base por el curso que vieron de sociedades, entonces saben todos los tipos distintos de acciones con los que nos podemos encontrar, títulos que van a implicar la incorporación de derechos de distinta naturaleza. Distintos derechos puede haber en una acción ordinaria en relación con la cantidad de acciones que creativamente pueden conformar los constituyentes de una sociedad por acciones simplificadas. Ustedes recuerdan la gran libertad que da el artículo 10 de la ley SAS para crear tipos de acciones libremente por los constituyentes y el estrecho mundo en el que nos deja el Código de Comercio para quienes constituyan acciones de los 5 tipos tradicionales, para los que constituyan sociedades donde su capital esté representado en acciones de las regidas por el Código de Comercio. La segunda clasificación es según su forma de circulación. Hay una segunda clasificación, abandonemos ya la de cuál es el derecho que se incorpora y ubiquémonos en la forma de circulación. Básicamente los títulos pueden ser a la orden, es decir, que se ha puesto el nombre de una determinada persona como su beneficiario, se ha escrito en la literalidad de ese nombre y esa persona es la que está legitimada para reclamar los derechos. Al portador, cuando no se pone una designación de quién es el sujeto titular de los derechos o incluso se pone exactamente esa expresión al portador, lo que quiere decir que cualquiera que tenga el título en su poder y lo haya obtenido de buena fe, es decir, sea un tenedor legítimo, puede cobrar esos derechos. Y finalmente los títulos nominativos, que van a tener, digamos, una manera de circulación un poco más compleja. Son títulos que están acompañados para su forma de circular de un registro o un sistema de inscripción. Los títulos que son a la orden se circulan endosándolos y haciendo entrega al endosatario. Los que son al portador con la sola entrega, pero los nominativos van a requerir 3 momentos: que se haga el endoso, que se entreguen y se inscriban en el registro pertinente. En el caso de las acciones es el libro de accionistas, en el caso de los bonos, por poner otro ejemplo, es el libro de tenedores de bonos. Quiero llamar la atención aquí sobre las acciones en Colombia, porque si ustedes toman la regla que está en el libro segundo del Código de Comercio, van a encontrar que las acciones pueden ser nominativas o pueden ser a la orden. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta una norma comunitaria, una norma de la Comunidad Andina de Naciones, que se expidió con el ánimo de frenar o de tener algún control en el tema de la delincuencia transfronteriza y de la utilización del sistema bursátil para el lavado de activos y el blanqueo de capitales, y ha exigido que las acciones siempre sean nominativas. En Colombia no vamos a encontrar válidamente creadas acciones con otro tipo de ley de circulación. Han de ser todas nominativas. La tercera clasificación es según la estructura de la relación cambiaria.
abandonemos la forma de circulación y concentrémonos en otra de las clasificaciones. Y es que la doctrina dice que los títulos se clasifican también según su estructura, según la manera como se relacionan las partes en la relación cambiaria. Y allí dice que pueden ser bipartitas o tripartitas. ¿Eso qué quiere decir? Que intervienen dos sujetos inicialmente en la creación del título, que son el creador, que en los de estructura bipartita se llama promitente, y el beneficiario. Y allí pues básicamente vamos a encontrar títulos como el pagaré, como la factura, como el bono, como la acción, por poner solo algunos ejemplos. Y en los de estructura tripartita lo que vamos a encontrar es tres sujetos que intervienen, porque hay un primero que es el girador o creador, que imparte una orden hacia un girado, y este debe pagar a favor de un tercero, tenedor o beneficiario. Entonces por eso se dice que hay una estructura de orden y que es tripartita, porque hay tres sujetos claramente diferenciados. Básicamente los títulos tripartitos en Colombia son la letra de cambio y el cheque. Sin embargo, aunque comparten esta característica, ellos tienen un funcionamiento distinto que vamos a detallar en su momento. La cuarta clasificación es según su relación con el negocio en que se origina. Una última clasificación que quiero señalar hoy es la relación que puede tener el título con el negocio causal o básico. Aquí la doctrina lo que básicamente dice es que los títulos pueden ser causales o abstractos. ¿Qué quiere decir causales? Que en la descripción literal que encontramos en el texto del instrumento se describe plenamente el negocio básico, el negocio causal, donde el título se originó. Ya ustedes estarán imaginando, trayendo a su mente títulos como la acción, donde claramente sabemos que proviene de un negocio asociativo, colaborativo o incluso unipersonal, en el que se ha resuelto aportar unas prestaciones de dar, hacer o no hacer, encaminadas a desarrollar un objeto con el ánimo de obtener un lucro. Pues bien, las acciones en consecuencia entonces son títulos valores causales. Siempre terminamos sabiendo en qué tipo de negocio se originaron y en cuál negocio en particular se originaron. Lo mismo si tomáramos una factura. Como lo decía hace un rato, en una factura vamos a encontrar que hay un comprador que adquirió unas mercaderías a un vendedor, que individualmente tenían un precio, que tenían unas características que las describían, que el precio total fue una suma determinada y que ese precio o parte del mismo quedó pendiente de pago. Sabemos plenamente de dónde viene ese título. Por oposición, la doctrina va a hablar de los títulos valores abstractos. Y simplemente allí no va a haber una descripción del negocio causal, no sabemos dónde se origina el título. Supónganse una letra o supónganse un pagaré, simplemente van a encontrar que hay un sujeto A que debe a un sujeto B una suma determinada de dinero, pero no sabemos por qué se la debe, no sabemos por qué se obligó a pagársela, por qué prometió que se la iba a pagar en un tiempo futuro. Sabemos cuál es la tasa de interés, cuál es el monto del capital, pero no sabemos si es que detrás de eso hay un mutuo, hay una compra-venta con precio pendiente de pago, hay un arrendamiento respecto del que resolvieron garantizar o documentar algunos cánones pendientes de pago. No tenemos cómo saberlo. Y no tenemos cómo saberlo porque en los requisitos de existencia del título, volvemos a lo de la tipicidad estricta, no se exige esa descripción del negocio. En los causales sí. En cada uno de los causales vamos a encontrar que los creadores terminan describiendo completamente el negocio porque es lo que la norma en desarrollo de la tipicidad les termina exigiendo. Entonces allí vamos a tener títulos causales y títulos abstractos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en adelante? Cada que yo les plantee que vamos a estudiar un título, que vamos a abordar un caso sobre un título,
que vamos a preguntarnos por cómo funciona el derecho aplicable a un título, lo vamos a pasar por el filtro de estas 4 clasificaciones para entender quién es. Vamos a mirar qué derecho incorpora, vamos a mirar cómo circula, vamos a mirar si su estructura es bipartita o tripartita y si es causal o abstracto. Eso ya nos va a dar mucha información sobre cómo dar un tratamiento en un caso concreto, o dar el tratamiento si lo que estamos haciendo es un análisis normativo o jurisprudencial sobre un título valor en particular.